Tener una dieta equilibrada es crucial para mantener los niveles de glicemia normal. El aceite de oliva fue creado solo para usar crudo en las ensaladas. Solamente deberíamos de utilizarlo como un aderezo para las ensaladas. ¿Cómo mejorar la resistencia a la insulina? Entonces reduzcamos la grasa saturada presente en las carnes, en los lácteos, en los embutidos y aumentemos el consumo de carbohidratos complejos presentes en las legumbres, en los granos enteros. Buenas tardes, mis apreciados. Una vez más, el canal Soy Sano, Soy Vida les saluda. Hoy queremos compartir algunos tips en cuanto a la alimentación, al estilo de vida y los hábitos que deberíamos de corregir si tenemos diabetes. Vamos a hablar cómo debería de ser el estilo de vida y la alimentación del diabético. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, rogamos tu bendición y permite, Señor, que la compañía de tu Espíritu sea con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hablar de alimentación consciente, hablar de alimentación responsable es bastante complicado, porque hay muchas voces al unísono que nos dicen qué comer y no comer, y la mayoría lo que está haciendo es confundir a la población, que debe comer que mucho cuidado que no coma esto. Nos cuesta mucho comprender qué fue lo que Dios hizo en la creación desde el punto de vista de la alimentación para sus hijos. Hoy nos están prohibiendo de alimentos que Dios creó con acción de gracia para cada uno de nosotros, según Génesis 1:29. Lastimosamente, hay muchas voces, pero están confundiendo a la población. Tener una dieta equilibrada es crucial para mantener los niveles de glicemia normal. No solo se trata de evitar ciertos grupos de alimentos, sino de incorporar aquellos que realmente protegen no solamente nuestro sistema endocrino, no solamente nuestro sistema gastrointestinal, sino evitar una cardiopatía. Muy pocos saben de qué se alimenta el páncreas para formar en esos conductos, el conducto de Langerhans, en el conducto de Wilson, para formar esa hormona llamada insulina, la antagónica llamada glucagón, para formar esos fermentos, la amilasa que nos va a ayudar a desdoblar los azúcares, la lipasa que nos va a ayudar a desdoblar las grasas y la tripsina que nos va a ayudar a desdoblar la proteína. Muy poca gente sabe cómo se forma ese páncreas, cómo se nutre ese páncreas, cuáles son los sustratos que necesita para garantizar que al menos esos 5 elementos puedan estar en armonía con nuestro cuerpo, equilibradamente. No solamente es evitar los carbohidratos refinados, las harinas blancas, los alimentos procesados, los alimentos ultraprocesados, todos estos azúcares simples que comercialmente nos inundan, que de una u otra forma van a aumentar los niveles de glucosa en nuestra sangre. Necesitamos aprender que nuestro cuerpo, para mantener esa ruta metabólica de los azúcares, de la glucosa, deberíamos de tener grasas saludables, como el aceite de oliva, que deberíamos de tener claro que el aceite de oliva fue creado solo para usar crudo en las ensaladas.
El aceite de oliva solamente deberíamos de utilizarlo como un aderezo para las ensaladas. También tenemos el aceite de coco, el aceite de aguacate, tenemos los frutos secos que nos van a dar todos esos ácidos grasos esenciales fundamentales para que el cuerpo pueda mantener los niveles de glicemia estable. Cuando nosotros fuimos creados, el Señor creó dentro de estos ácidos grasos esenciales el omega 3 y el omega 6 y les hizo el mismo receptor para ambos. El receptor que utiliza el omega 3 es el mismo receptor que utiliza el omega 6, pero lastimosamente nuestra dieta es 25 veces más alta en omega 6 que en omega 3 y como resultado pues nos secuestra ese receptor. Y por eso es urgente, primordial, fundamental para poder sanarnos de la diabetes, dejar los aceites vegetales, dejar las grasas saturadas, eliminar de nuestras cocinas las grasas nitrogenadas. Fundamental, para poder generar ese equilibrio en la ecuación omega. De lo contrario, esas grasas saturadas, esos aceites vegetales, esos aceites nitrogenados son la causa de la inflamación de nuestro cuerpo y en especial, pues nuestro páncreas no va a trabajar bien. Y si no trabaja bien nuestro páncreas, pues imaginémonos, él debe segregar la insulina, que es la hormona que abre la puerta de la célula para que entre la glucosa, el cuerpo la convierta en glucógeno y posteriormente en energía inmediata o la guarde en ese reservorio muscular o en ese reservorio hepático. Cuando dejamos las grasas vegetales, cuando dejamos las grasas saturadas, cuando dejamos las grasas nitrogenadas, cuando dejamos los fritos, empezamos a desinflamar. Y entonces el páncreas empieza a trabajar en óptimas condiciones. Y si empezamos a incorporar el omega 3 de la linaza, el omega 3 de la chía, el omega 3 del aguacate, el omega 3 de los frutos secos, el omega 3 de todas estas oleaginosas que hemos venido hablando, pues entonces nuestro cuerpo se va a restaurar mucho más rápido. Siempre nos han dicho que la causa primordial, que la única causa de la diabetes es el consumo de azúcares, y no necesariamente. Las grasas son las que más generan descontrol en nuestras hormonas, especialmente en las que tienen que ver con la ruta metabólica de los azúcares. Y por eso hoy día podríamos hablar que es un mito la verdadera causa de la resistencia a la insulina. Y la verdadera causa de la resistencia a la insulina no son los carbohidratos como nos han enseñado, sino las grasas que se están acumulando dentro de nuestras células. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, una vez recordemos que la insulina, que es la hormona que produce el páncreas, que la segrega, la encargada de abrir la llave, la puerta de nuestras células para que la glucosa ingrese a ese reservorio. Y por eso es muy importante el ejercicio allí, del cual vamos a hablar un poco más adelante, porque entre más masa muscular tengamos, más grande es ese reservorio. Recuerde que el gran reservorio para guardar toda esa glucosa es el hígado y el músculo. Y si están saturados porque hay una resistencia, entonces se va para el cerebro y nos va a generar Alzheimer, demencia. Pero cuando hay grasa acumulada dentro de esas células musculares, es decir, cuando hay mucha grasa dentro de nuestras células musculares, entonces la llave ya no funciona bien.
La glucosa no entra y se queda circulando en sangre, elevando el azúcar. Y está demostrado que las dietas altas en grasa saturada, donde hay presencia de proteína animal, llámese los huevos, llámese los lácteos, llámese las carnes, hay mucha grasa acumulada ahí. Por eso ustedes ven que cuando se hierve la leche, ¿qué forma? Una nata grande, amarilla, eso es pura grasa. Y si hervimos esa carne bien pulpa y la ponemos a hervir solo en agua, una vez que se enfríe, forma una grasa gruesa, amarilla. Esa grasa se acumula dentro del músculo. Cuando el músculo está diseñado es como reservorio para la glucosa. Entonces se bloquea la acción de la insulina. Mientras que las dietas basadas en plantas, frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas, tubérculos, y cuando se padece la diabetes, pues hay una lista innumerable, grandísima, de alimentos de bajo poder calórico. Es decir, alimentos que no nos van a elevar la glucosa, como el yacón, dentro de la línea de los tubérculos, el ñame, dentro de la línea de los tubérculos. Entonces, cuando nuestra alimentación está basada en plantas, entonces se va a mejorar la sensibilidad a la insulina y esta lenta y progresivamente va generando una reducción de esa grasa en el músculo. Y el ejercicio juega un papel importantísimo, vital ahí. Vamos a colocar un ejemplo. La mayoría de los diabéticos cuando se levantan siempre tienen la glucosa alta y por eso es importantísimo que un diabético se tome su glucosa en ayunas. Si está alta, no debería desayunar. Debería ir a hacer mínimo media hora de ejercicios, ideal con pesas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio con pesas, el ejercicio hace que se rompa el músculo y empiece a quemar toda esa glucosa acumulada en ese reservorio. Una vez el músculo quemó toda esa glucosa que está ahí en ese reservorio, entonces los niveles de glucosa bajan y ahí ya podría desayunar. Pero la mayoría de los diabéticos se levantan con la glucosa alta, desayunan, pues todo el día la glucosa va a estar alta. Pero si nos levantáramos, nos tomáramos un vaso grande de agua tibia con una pizquita de sal marina y limón, midiéramos nuestra glucosa en sangre y si está alta, no desayunemos. Vayamos a hacer por lo menos media hora de ejercicio. Cuando regresemos, la glucosa está normal. Ahí podríamos disfrutar del desayuno. Las dietas ricas en carbohidratos complejos y baja en grasas saturadas han revertido la diabetes tipo 2 en múltiples casos clínicos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo mejorar la resistencia a la insulina? Entonces reduzcamos la grasa saturada presente en las carnes, en los lácteos, en los embutidos y aumentemos el consumo de carbohidratos complejos presentes en las legumbres, en los granos enteros, en los tubérculos de bajo índice glicémico. Incorporemos grasas saludables como las oleaginosas, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco. Mantengamos permanentemente activos para ayudar a las células a utilizar toda esa glucosa almacenada. La glucosa cuando se queda en el músculo y no la quemamos, empezamos a hacer resistencia a la insulina y esa glucosa se convierte en grasa. Y si no la quemamos, esa grasa se convierte en triglicéridos. Esos triglicéridos ahí se van aumentando y nos pueden generar una cardiopatía.
Conclusión, el problema no son los carbohidratos naturales, el problema es la grasa saturada, el problema son las grasas vegetales, las grasas nitrogenadas. Si cambiamos nuestra alimentación, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y somos más conscientes y responsables con el ejercicio, el problema se soluciona. Pero deberíamos también tener claros cómo debería ser el orden de consumo de los alimentos para que haya una buena respuesta glicémica postprandial y cómo combinar esos carbohidratos con fuentes alimentarias ricas en aminoácidos, o sea, proteína. Es decir, cómo coger esos carbohidratos integrales y poder hacer una buena combinación con la grasa de origen vegetal, como la del chontaduro, la del aguacate, la de la linaza, la de la chía, la de las nueces, la de las almendras, etc. ¿Para qué? Para que podamos ralentizar ese vaciado gástrico y esa digestión y absorción de la glucosa se pueda optimizar. Y entonces es una recomendación básica para personas que viven con diabetes, es aprender a manejar de una manera densa las ensaladas. Por ejemplo, cuando nosotros nos comemos un plato de ensalada grande que lleve calé, que lleve misuma, que lleve yacón, que lleve coco rallado fresco, que lleve aguacate, le echamos un poquito de limón, aceite de oliva, tenemos una ensalada densa, nutricionalmente hablando. La acompañamos con una proteína y eso nos va a garantizar que los niveles de azúcar en sangre, que los niveles de glicemia empiecen a descender. Y el cuerpo tiene ahí todos los elementos, nutricionalmente hablando, que se necesita. Se ha visto que consumir primero la verdura, seguido del alimento proteico, van dejando y se deja al final los almidones, como el arroz, por ejemplo, reduce los niveles de glicemia en un 73%. Y los niveles de insulina circulante en un 48%. Es decir, debemos priorizar la ingesta de vegetales, proteína y grasa de los frutos secos, de algunas frutas como el aguacate, el chontaduro, antes que el alimento rico en almidón. Es una estrategia fundamental para controlar los niveles de glicemia. Deberíamos de ser un poquito más conscientes y responsables cuando vayamos a consumir alguna variedad de pescado. Hay ciertos pescados que tienen una relación muy íntima con la diabetes. Por ejemplo, el consumo de pescado blanco. Algunos estudios en bioquímica molecular han demostrado que eleva la glucosa. Es un pescado bajo en grasa, ¿cierto? Tiene ácidos grasos con un número impar de carbono que son bastante raros, por cierto. Por ejemplo, normalmente ese carbono 23, ese carbono 25, ese carbono 27 presente en el pescado blanco, normalmente ese tipo de moléculas de carbono generalmente se convierten en la ruta metabólica en una molécula llamada propionil-CoA. Y este es un precursor directo de la glucosa. Por lo tanto, el consumo de pescado blanco puede aumentar tu glucosa. Y si va acompañado de fritos, como generalmente colocan allí en la bandeja, y poca ensalada, pues tus niveles de glucosa se ha comprobado en estudios de que sube. Es decir, la carne del pescado blanco forma una molécula llamada propionil-CoA,
que es un precursor directo de la glucosa. Pero supongamos que por necedad y terquedad lo consumamos. Entonces, que haya una porción generosa, densa de una ensalada. De tal manera que los fitoesteroles presentes en esa ensalada me puedan ayudar a que esta molécula, la propionil-CoA, no sea tan agresiva como precursora de la glucosa. En la Sagrada Escritura se da una recomendación. En el libro de Números 11 se dice qué tipo de pescado se debería de comer. Y la recomendación es que tenga escamas, que tenga aletas, pero Dios les prohíbe comer de cualquier animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas, pues son animales impuros, y la ciencia viene mostrando que esos animales, y hasta la mayoría son carroñeros, son los que limpian los ríos y los mares. El tipo de pescado blanco o magro se caracteriza por tener una carne blanca o ligeramente traslúcida y una textura firme pero tierna. Algunos ejemplos comunes dentro de la lista de pescados blancos que deberíamos de ser muy cuidadosos quienes comen pescado, como el bacalao, la merluza, el lenguado, la dorada, la lubina y la pescadilla, que son carnes blancas, son muy peligrosas por el proponil-CoA. Deberíamos de más bien seguir el consejo del Señor y consumir carne de pescado roja. No tiene esta sustancia que va a generar que toda la ruta metabólica de los azúcares se pueda alterar. Otros estudios también vienen indicando de que el café no es bueno para el diabético, a menos que, como decíamos ahorita, casi todos los diabéticos cuando se levantan tienen la glucosa alta. El ideal es un vaso de agua, una pizquita de sal marina, limón, hizo ejercicio y por ahí entre las 10 y las 11 se tomó un café pero sin leche, sin azúcar, bien concentradito, y entonces este va a activar la enzima que libera el glucógeno que está almacenada en el hígado y lo libera a la sangre como glucosa, pero ya prácticamente el cuerpo ha bajado los niveles de glucosa. Es decir, un diabético que permanentemente está tomando café, el café entonces activa una enzima que hace que se libere el glucógeno que está en el hígado y vaya directamente a la sangre. A menos que vayamos y hagamos por lo menos media hora de ejercicio y ojalá con pesa, pues esa glucosa circulando en sangre, pues el cuerpo la va a meter a la célula muscular y la va a quemar. Entonces, cuando tú tomas café, tu glucosa en sangre se dispara. Y si lo tomas como parte de una comida con presencia de carbohidratos, ahora tienes dos fuentes altas de glucosa, o a veces más. ¿Por qué? Porque tenemos el café, le echamos leche, le echamos azúcar, nos comemos unas galletas o nos comemos un pan y tenemos una fuente de glucosa terriblemente alta que va a elevar nuestra glucosa y nos va a mantener con la glucosa elevada todo el día. La única forma de tomar café, una vez más, para aquellos que les cuesta dejar el hábito porque ya son adictos a la cafeína, recuerden que la cafeína es una droga, entonces la única forma de tomar café es sin azúcar y sin leche. Tan pronto te levantes, no debes comer absolutamente nada, te tomas el vaso de agua con la pizca de limón, el limón, vas y haces por lo menos mínimo media hora de ejercicio, ojalá con pesa, y entre las 11 y la 1, entonces se toma el café, entonces el hígado libera la glucosa, pero ya no ha comido nada de glucosa, y entonces
no se va a elevar, es decir, tu cuerpo ya quemó la glucosa, porque prácticamente hiciste un ayuno intermitente y la glucosa que venía elevada se quemó con el ejercicio, ya el cuerpo tiene sus niveles de glucosa normales y entonces ya podemos pensar en un buen almuerzo. Recuerden que el ayuno intermitente es fundamental para que la diabetes se pueda restaurar. Recordemos una vez más, el ayuno intermitente es que desayuno entre las 8 y las 9, almuerzo entre las 3 y las 4, pero en ese lapso de tiempo solamente tomo el agua, la pizquita de sal, el limón, entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde para ayudar a la ruta metabólica, a la depuración, a la limpieza, bajar esos niveles de concentración de azúcar en sangre y que el cuerpo pueda trabajar bien. Decíamos ahora que mucha gente entonces se tomó su cafecito con leche, le echó una pizquita de sal y entonces se comió un pan. Entonces miremos por qué no es recomendable. En todas las harinas que se están utilizando hoy comercialmente en panificación, en galletería, en pastelería, esas harinas vienen con bromato de potasio. Es un químico altamente cancerígeno, usado como preservante en las harinas, usadas en las tortas, en las galletas, en las pastas, en los panes, en las empanadas, etc. Todo lo que contenga harina de trigo, inclusive hoy día se está utilizando el bromato de potasio en la cerveza, se está utilizando el bromato de potasio en la ponimalta, en las comidas preparadas, en las comidas congeladas, y todo esto genera resistencia a la insulina. Por eso muchos diabéticos no se sanan, porque van simplemente al síntoma, que es la glucosa alta, pero no la causa, que es resistencia a la insulina. El bromato de potasio, la cafeína, los peces de carne blanca generan resistencia a la insulina, generan inflamación crónica persistente, y por eso pues mucha gente pues les cuesta mucho poder revertir su diabetes. Entonces recordemos, la resistencia a la insulina es una respuesta biológica anormal, alterada por la presencia de un factor insulínico llamado IFG1, generalmente presente en los lácteos, y este factor insulínico IFG1 genera receptores homólogos a la insulina y entonces la glucosa se dispara. El ideal es que nosotros hagamos un poquito de más conciencia de que lo que estamos comiendo está generando problemas. Deberíamos de pensar un poquito, si lo que estoy comiendo no me está garantizando salud y bienestar, yo debería hacer un cambio. Debería de reevaluar qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la salud es fundamental. Por eso en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo del 1 al 3, el sabio Salomón escribió: cuando te sientes a comer, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No nos dejemos llevar por el gusto, más bien por la razón. Que tengamos una muy buena porción de alimentos densos nutricionalmente hablando a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo. El solo ayuno intermitente va a garantizar que los niveles de azúcar en sangre se normalicen. Pruébelo, haga el intento. En un mes. Sáquese un examen de glicemia en ayunas, sáquese una hemoglobina glicosilada en ayunas también, y durante un mes haga el ayuno intermitente. Desayune entre las 8 y las 9, almuerce entre las 3 y las 4, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, cada hora esté tomando un vaso de agua, una pizca de sal marina, un poquito de limón, y va a notar al cabo de un mes que sus niveles de glicemia han venido descendiendo. Y no solamente descendiendo, porque si usted persevera, ellos no solamente van a descender, sino que luego van a estar permanentemente estables.
y nos van a garantizar salud. Gracias, Señor, por estos sencillos métodos de restauración para nuestro bienestar. Gracias, Señor, por amarnos. Rogamos tu bendición en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.